Bienvenidos al Ateneo de Santander. Hoy me ha tocado a mí y vamos a pasar una tarde muy buena porque esta es una novela muy bonita y el autor se ha lucido, se ha lucido. Así que, como lo que querrán es escucharles a ellos, que Javier nos lo cuente. Por favor, a la salida, ¿hay que seguir saliendo por la derecha, Ángel? A la salida está el libro allí, si tienen que traerlo a firmar, y hay que salir por este lado. Y ahora apagan los teléfonos y empezamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo en este Ateneo presentando, en este caso, una historia singular que curiosamente todos creíamos que la conocíamos, aunque de repente ha aparecido un escritor llamado Tony Gratakos que le ha dado una vuelta de tuerca a esta célebre historia que todos estudiamos en el colegio y que quién sabe si realmente fue como nos la contaron, ¿no? Dicen que la historia la escriben quienes la ganan, quienes ganan las guerras, quienes ganan o quienes ostentan el poder. En este caso, como nos cuenta la editorial o la faja editorial que luce el libro, la historia la escriben los que regresan. ¿Quiénes regresan? Pues estamos hablando de la primera vuelta al mundo y de un curioso ejercicio, yo le llamaba en el diario Montañés, le llamaba historia ficción, aunque veremos qué hay de ficción y qué hay de investigación detrás de todo esto. Bueno, hablamos de la primera circunnavegación y hablamos de una fabulación. De momento vamos a suponer que es así, a menos que el autor nos lo desmienta, en el que vamos a plantearnos una nueva e insólita visión. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues hablamos de vamos a ver. Se me han desordenado las notas. Como le pasara lo mismo al Cano y Magallanes, no me extraña que fuera así. Hablamos de un enfrentamiento sucedido entre el Cano y Magallanes, no voy a desvelar demasiado, ¿no? Y hablamos de un juego de intrigas alrededor del regreso de la expedición de Magallanes a Castilla. Todo esto surge, según ha contado en algunas entrevistas Tony Gratakos, del interés que despierta la efeméride. Creo que sería alrededor de 2019, por lo menos la entrevista así lo cuenta, en la que descubre o tiene noticia de que se van a cumplir los 500 años de la primera vuelta al mundo. Eso le lleva a leer un libro que será fundamental para dar pie a esta novela, que es la biografía que Stefan Zweig escribió sobre Magallanes, titulada Magallanes, el hombre y su gesta. A partir de ahí, bueno, pues no sé qué tienen los libros y las grandes historias que nos enredan de tal manera que a veces es imposible desprenderse de ellas, ¿no? Pues él ha contado que le lleva a otra obra, que en este caso será fundamental, que es El descubrimiento del Océano Pacífico, de un historiador chileno llamado José Toribio Medina. Es un historiador que vivió a finales del 19 y principios del 20 y que investigó en el Archivo de Indias y en el Archivo de la Torre de Pombo de Portugal. A partir de ahí, bueno, pues se compila toda esta historia que de repente, bueno, pues llama la atención del escritor porque algo falla. Fallan algunas cosas, yo creo que mejor las va a contar él, pero en concreto, tras el regreso del Cano a Valladolid o a España, el Cano solicita al rey poder entrar armado en la ciudad. Yo creo que ahí saltan las alarmas del escritor y dice, aquí algo ocurre. ¿Por qué un gran triunfador, un hombre que en aquel momento, bueno, yo creo que casi, no sé si lo cuenta la editorial, pero era nuestro Neil Armstrong, ¿no? Un español que había dado la vuelta al mundo, que en aquel momento suponía, yo creo que casi tanto o mucho más que llegar a la Luna, necesita estar armado, necesita defensa dentro de su propia tierra. Hay algunas cuestiones más que le llaman la atención al historiador en este caso, al investigador, futuro novelista, porque yo creo que entonces todavía no había aparecido ninguna novela ni ninguna obra de creación en sentido estricto, y es que para una segunda expedición hacia las Molucas no va a ser capitán general de esa expedición el Cano, cuando en aquel momento se supone que era un héroe que representaba todo lo que el imperio deseaba.
Bien, y además no ingresa en la Orden de Santiago. Es decir, que de repente ese olfato que tiene un periodista o un escritor para las grandes historias hace que se encienda la bombilla como en los dibujos animados y diga algo no encaja, aquí hay que investigar y hay que descubrir qué ha ocurrido. A partir de todo esto, bueno, pues nos construye una historia que ya ven que es desde luego extensa, sólida y está planteada, pues en algún momento ha dicho Tony que nuestra historia, la historia de nuestro país, puede ser tan emocionante como Juego de Tronos. Bueno, pues está planteada así exactamente, como si estuviéramos viendo una de estas teleseries absolutamente fascinantes donde no hay un momento en que nos dé descanso, el tempo, el ritmo y sobre todo una trama oscurísima de enfrentamiento entre dos coronas y entre la gente que está dispuesta a ser protagonista de la historia. No podemos contar demasiado porque realmente es un thriller. Entonces hay que hacer muchos equilibrios porque la información es importante en este caso. Pero sí que me gustaría que nos fuese contando un poco cómo surgió y además que nos cuente algo mucho más interesante todavía, o por lo menos para los que nos gusta mucho el mundo de los libros, que es la propia historia de la novela. Porque es un libro que ahora lo vemos editado en uno de los sellos más destacados de España, pero que ha tenido unas vicisitudes muy curiosas. Porque antes de aparecer en Destino, fue publicado en Internet, tuvo una cantidad de lectores inmensa para lo que suelen ser las ediciones digitales y acaba pues, siendo una de las sorpresas de la temporada. O sea que yo creo que vamos a hablar un poquito de todo, pero me gustaría comentar con Elcano y esa pregunta que uno se hace, yo creo que antes de lanzar el libro. ¿Elcano fue nuestro Armstrong del siglo XVI? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? O sea, un día Santander, que luce el sol precioso y tal, que estéis aquí, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? O sea, eso... Bueno, Santander, ciudad de mar, uno de los 18 que regresó, bueno, Elisa podría hablar largo y tendido, fue de Santander, Juan de Santander. O sea, que estamos en una ciudad importante, donde ocurrió, o sea, en una ciudad en la que se vive de manera especial la primera vuelta al mundo, porque uno de los 18 era de aquí. Entonces, Juan Sebastián Elcano, o sea, contestando a la primera pregunta, hombre, y tanto, mira, Juan Sebastián Elcano, mucho más que Neil Armstrong, muchísimo más. O sea, la gesta de que hizo Juan Sebastián Elcano fue, o sea, mucho más animal que, bueno, cualquier gesta de los conquistadores de entonces que salían en una nave. Claro, yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, oye, que sepáis que hablo con ellos y les digo, oye, la gesta de Magallanes es mucho más bestia que ir a la luna. Y me dicen, anda, papá, no señora, la luna mucho más fuerte, tal. Digo, pero que no, vamos a ver, el espacio, o sea, el mar y el espacio son elementos que son enemigos nuestros, o sea, que partían en una nave sobre el agua, de tal manera que, uno, no sabían dónde iban. Dos, no sabían realmente lo que se podían encontrar. Tres, si se caían al agua, se morían. Cuatro, no, Neil Armstrong al fin y al cabo podía decir Houston, we have a problem, o podía contactar con el planeta Tierra y el planeta Tierra le contestaba y sabían por lo menos hacia dónde iban. Elcano, Magallanes, cualquiera de estos conquistadores del siglo, sobre todo del siglo XVI, no sabían hacia dónde se dirigían. Por tanto, yo siempre digo, oye, yo creo que fue muchísimo más duro la primera vuelta al mundo que el llegar a la luna. Pero bueno, partiendo de eso, o sea, yo lo que quería era pues contaros, pues en primer lugar, como bien ha dicho Javier, o sea, nadie lo sabe, es mi primera novela. Entonces, mucha gente lo que me pregunta, me dice, oye, pero Tony, quiero decir, ¿cómo siendo tu primera novela no te decidiste a abarcar un tema como más pequeñito, ¿no? Algo más asequible? Quiero decir, ¿por qué empezaste ya? Oye, no, la primera vuelta al mundo y además 600 páginas de libro. O sea, podría haber empezado con algo más pequeñito. Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué una novela histórica? ¿Por qué he decidido dar el pie con una novela histórica? Como ha dicho Javier, o sea, la primera semilla que se plantó en mi cerebro fue la biografía de Magallanes de Stefan Zweig. Entonces, a partir de ahí, veo
no es el año 2019, es el año 2018, que digo, oye, ostras, se va a cumplir los 500 años de la primera vuelta al mundo, sería un buen momento de rendir homenaje a la primera vuelta al mundo. Entonces, ¿por qué la novela histórica? Pues mira, básicamente 3 razones. Una, la ignorancia propia de nuestra historia. O sea, todos lo sabemos, que nadie sabe nada, ¿no? O sea, nos da miedo nuestra propia historia. Se acaban de celebrar, por ejemplo, los 500 años de la conquista de México y aquí hemos pasado de puntillas por miedo al que dirán y tal. O sea, hay un miedo / ignorancia a nuestra historia que muchas veces es como una vergüenza ajena que dices, oye, esto no puede ser. Es muy importante, vamos a ver, igual que nosotros como personas necesitamos conocer a nuestra familia, quiénes son nuestros padres, nuestros hermanos, relacionarnos con nuestros tíos. O sea, nosotros como país necesitamos conocer nuestro pasado para proyectarnos hacia nuestro futuro. O sea, que eso es fundamental. Así que esa fue la primera razón. El miedo y la ignorancia a nuestra historia que tenemos que vencer. Y sobre todo por una cosa, porque si nosotros no contamos nuestra propia historia, no va a venir nadie a contárnosla. No va a venir Netflix, no va a venir Amazon Prime, no va a venir ninguna cadena extranjera, ninguna productora extranjera a contarnos nuestra historia. Si acaso contarán una parte de nuestra historia en la que seguro, el español es el niño malo de la película. ¿Vale? Pero nadie nos va a contar nuestra propia historia si no somos nosotros. Así que eso fue como un guante tendido en su momento que dije, oye, pues cojo el guante y digo, voy a contar lo que es nuestra propia historia. Y por último, la razón de por qué una novela histórica es porque aquí en este país estamos tan acostumbrados a visitar diferentes sitios y ver piedras, monasterios antiguos, castillos, palacios, además a veces en pequeños pueblos prácticamente deshabitados. Y los hemos incorporado como si fuese nuestro propio escenario vital. Pasamos ante ellos como si fuese cartón piedra ya. Y no nos preguntamos qué hay detrás de ese palacio, detrás de ese castillo, detrás de ese monasterio abandonado en un pueblillo en el que ya no vive nadie. Entonces, yo lo que quería era sacudir el cartón piedra que nos rodea en este país, del que somos muy ricos culturalmente, y extraerle la sangre, sudor y lágrimas. O sea que si esas rocas hablasen, si esas viejas piedras por las que hemos pasado hablasen, ostras, lo que nos podrían contar. Como ha dicho Javier, o sea, un episodio de Juego de Tronos se queda corto. Entonces, partiendo de esa base, de esa premisa, oye, sí, voy a cometer una novela histórica por esas razones, me encuentro con el siguiente, que es, vale, yo me he leído la biografía de Stefan Zweig, me dejo cautivar, o sea, vamos a ver, entre nosotros, esto sin que salga aquí, a lo mejor Elisa Manta y tal, yo antes de leerme la biografía de Stefan Zweig, o sea, yo confieso que es que apenas conocía nada de la primera vuelta al mundo, o sea, que puedo hasta deciros, pues ya, que no salga aquí, ¿vale? Que es que yo no era capaz de poner a Magallanes y Elcano en el mismo barco. O sea, yo pensaba que Magallanes era. O sea, que no iba ni en el mismo barco ni en la misma expedición. O sea, que. Y como yo, o sea, seguro que si salimos a las calles y preguntamos, oye, Magallanes y Elcano, bueno, ahora porque suena un poco más de los 500 años, pero por regla general no los pones en el mismo saco. Entonces, a mí la biografía de Stefan Zweig fue como mi puerta de entrada a esta historia. Y cuando veo que hay una efemérides de los 500 años, yo como vengo del sector audiovisual, básicamente pienso, ostras, habría una buena historia allí, una buena serie. Y entonces empiezo a documentarme. Pero yo la idea que tengo es, oye, yo lo que quiero es mirar con ojos nuevos hacia atrás para interpelar al lector moderno o al espectador moderno. En un principio al espectador moderno, porque yo pienso en una serie de televisión. Entonces hago todo el diseño, me empiezo a documentar, me empiezo a enamorar de los personajes y entonces una vez que ya me empiezo a enamorar de los personajes, ya me doy cuenta que yo, por mí mismo, Toni Gratacós, es incapaz de sacar una serie adelante porque exige muchísimo dinero, muchísima inversión y nadie va a apostar en yo en un momento en el que no hay ninguna productora avalándome. Así que descarto la idea de serie de televisión y digo, ostras, pero me he enamorado de los personajes y de la historia. ¿Qué hago? ¿Lo tiro a la basura? Y entonces decido contar la historia. Pero a la hora de contar esa historia, lo que quiero es mirar con ojos nuevos una historia que en principio hemos escuchado 1000 veces. Por lo menos lo que hemos escuchado es que fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo. Entonces, en el proceso de documentación, lo primero que veo es que hay una rivalidad clarísima entre Elcano y Magallanes. O sea, la rivalidad entre estos dos personajes es tan latente que uno de los documentos
Bueno, que cuando me voy documentando, uno de los documentos que cae en mi mano es el interrogatorio que se le hace a Juan Sebastián Elcano. O sea, cuando regresa Juan Sebastián Elcano, enseguida se le combina a ir a Valladolid para someterlo a un interrogatorio. Bueno, pues en ese interrogatorio, Juan Sebastián Elcano deja a caer de un burro a Fernando Magallanes. Y a mí eso, o sea, me chocó, porque dije, ostras, pero vamos a ver, si Juan Sebastián Elcano ha acabado de dar la vuelta al mundo y la ha dado, si la ha dado es gracias a la visión del portugués Fernando Magallanes. ¿Por qué habla tan mal de él? O sea, a mí eso, esa rivalidad entre Elcano y Magallanes está ahí y es latente. Otra segunda vuelta de tuerca es que en esta aventura hay dos protagonistas, pero una única gesta. Lo que quiero decir con ello es que si esta reunión, por ejemplo, la tuviésemos en Italia o en Francia, o sea que nadie, absolutamente nadie de este auditorio sabría que Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo. O sea, para el resto del mundo, quien dio la primera vuelta al mundo fue Fernando Magallanes, no Juan Sebastián Elcano. En cambio, para nosotros, es Juan Sebastián Elcano el que dio la primera vuelta al mundo. Y Fernando Magallanes siempre en un segundo plano. Entonces, dos protagonistas y una única gesta, pues también me llamó la atención. Y ya lo que remata la faena, lo que realmente encendió la mecha de mi imaginación para decir, oye, ¿qué pasó aquí hace 500 años? Son tres datos, que Javier ha avanzado algunos de ellos, que ya dije, oye, yo tengo que dar respuesta a eso. El primero de ellos es, la única crónica oficial que tenemos de la primera vuelta al mundo es el relato de Antonio Pigafetta, uno de los 18 que regresó junto a Elcano. Bueno, pues Antonio Pigafetta no menciona en ninguna vez a Juan Sebastián Elcano. Eso, antes estaba hablando con Elisa y Elisa dice, hombre, no se mencionó a Elcano, tampoco se mencionó a otra mucha gente. Y es cierto, no se menciona a mucha gente, pero perdonad, estaréis conmigo, vamos a ver, que Antonio Pigafetta llegó sano y salvo a Sevilla gracias al valor y la pericia de Juan Sebastián Elcano y no tiene ningunas palabras de agradecimiento ni de mencionarle nada, ninguna ocasión a Elcano. Eso a mí dije, no puede ser. O a lo mejor el espíritu novelesco dijo, oye, yo tengo que dar respuesta a eso. El segundo dato es la cédula real que también ha avanzado Javier. En 1524, Juan Sebastián Elcano es Iron Man, o sea, el superhéroe. Es el único que ha dado la primera vuelta al mundo. Bueno, pues hay una cédula real compilada por José Toribio Medina, historiador chileno del final del siglo XIX, en la que Juan Sebastián Elcano solicita entrar a la ciudad de Valladolid armado y con guardaespaldas. Entonces yo dije, pero ¿a qué podía tener miedo Juan Sebastián Elcano? Es que yo tengo todavía en mi documentación, tengo escrito a mano al lado de esa cédula diciendo, ¿a qué tenía miedo Elcano? Eso me llamó mucho la atención, diciendo, aquí hay gato encerrado. Pero ya la tercera cosa que dices, mira, es que yo ya no me lo creo, tiene que haber algo más, y es que Juan Sebastián Elcano, que ha sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo, ha regresado, ha llegado hasta las Islas Molucas, las Islas de la Especiería, regresa a España, a Castilla, y la corona tiene gran interés en volver a armar una nueva expedición para realizar el mismo trayecto. Juan Sebastián Elcano se postula como capitán general. Dice, por favor, yo solicito ser capitán general de esa armada. Bueno, pues a Juan Sebastián Elcano no se le concedió nunca ser capitán general de esa armada. Fue segundo de la expedición de Loaiza, pero nunca fue capitán general. Y es más, o sea, solicitó también, claro, cuando tú no eras de sangre noble en el siglo XVI, tu única manera de ascender socialmente no era ganando dinero, sino era que te diesen un título. Y el título más ambicionado por la gente, pues sobre todo por los conquistadores o gente que hacía algo especial por su país o por su reino, era ser nombrado caballero de la Orden de Santiago. Bueno, pues a Juan Sebastián Elcano ni se le concede ser caballero de la Orden de Santiago. Entonces, esas tres cosas son las que encendieron, como he dicho, la mecha de mi imaginación y dije, oye, Toni Gratacós, tienes que dar respuesta a estos tres incógnitas. O sea, ¿por qué no se menciona, Pigafetta no menciona a Elcano? ¿Por qué tiene miedo Juan Sebastián Elcano a entrar en Valladolid cuando ha regresado? ¿Y por qué ninguneó la corona a Elcano cuando había regresado siendo héroe? O sea, estas tres cosas, con eso, o sea, el libro no lo puedo coger, nadie lo sabe, o sea, lo que pretende es dar respuesta desde la novela, o sea, desde el campo de la ficción, a esas tres incógnitas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Yo ya tengo la documentación y ahora lo que tengo que ver es el cómo. Entonces, yo lo que tenía muy claro es que no quería escribir una novela que narrase la travesía. O sea, si alguien quiere conocer la travesía, quiero decir, en vez de leer a Toni Gratacós, uno se lee a Antonio Pigafetta.
que es quien relata la travesía. Yo no tenía ninguna intención de relatar la travesía y no quería que nadie, ningún lector, percibiera mi novela como una historia, una novela marina, o sea, que transcurre todo el rato en el mar. ¿Por qué? Mirad, una de mis películas favoritas es Master and Commander, ¿vale? No sé si aquí me chifla esa película. Entonces, cuando vi la película, o sea, dije, ostras, está basada en las novelas de Patrick O'Brian, tengo que comprar las novelas y empezar a leérmelas de arriba abajo. Bueno, me compré la primera novela, no pasé de la página 10. No pasé de la página 10, era incapaz. O sea, había tal nomenclatura marítima que dije, mira, no es lo mío. Entonces, yo tenía muy claro que no quería hacer una novela en la que transcurriese todo a bordo de la expedición. Entonces, para ello, lo que dije es, oye, yo voy a vehicular la historia no como una novela histórica, sino como un thriller histórico en el que hay investigación, un thriller de investigación y hasta incluso con elementos de novela negra, en la que ya hay interrogantes desde el principio. Entonces, para dejar bien claro al lector que, oye, esto no era una novela en la que se contaba toda la travesía, lo que hago es básicamente 3 cosas. La primera, la novela empieza en 1524, o sea, 2 años después de la travesía. Con lo que estás dejando muy claro al lector, oye, esto no va de la travesía, sino vamos a ver qué pasa. Y además, yo no sé si alguien se ha leído la novela o no, pero es que al principio empezó muy fuerte, que es lo que a mucha gente le temblaron los palos del sombrajo, que es que, yo digo, Juan Sebastián Elcano entró en Sevilla convertido en héroe porque había sido el primero en dar la primera vuelta al mundo. Yo lo convertiré en villano, con la verdad. Entonces, claro, eso ya, y te asustas, el listón es muy alto, ¿no? Como que, no, lo normal es decir, oye, pero ¿cómo te atreves a nombrar, a decir que Juan Sebastián Elcano es un villano? Entonces, eso es precisamente lo que quería. Yo lo que quería era romper la idea de esto no es una novela al uso que narre el viaje, sino lo que narra son la investigación para aclarar cosas que ocurren durante el viaje. Entonces, los 2 años después de la expedición, y luego lo que necesitaba era un protagonista. Pero claro, mi protagonista no podía ser Fernando Magallanes ni podía ser Juan Sebastián Elcano, porque yo lo que quería era investigar los orígenes o la razón o el porqué y la consecuencia de la rivalidad entre el portugués y el vasco. Así que, entonces, me invento un personaje, que es de los pocos personajes inventados que hay en la novela, que es Diego de Soto. Entonces, la novela está escrita en primera persona y está narrada por Diego de Soto. Entonces, preguntaréis, ¿y quién es Diego de Soto? Bueno, Diego de Soto es un joven cronista que es bastardo, vasco. Muchas veces cuando digo bastardo, vasco, tal, sobre todo en Euskadi, dicen, oye, pero que tiene algo que ver lo de que sea vasco y bastardo. Yo no tiene nada que ver, ¿vale? Pues es bastardo, vasco, pero con mucha ambición. Está estudiando en la Universidad de Valladolid, es muy inteligente y sabe que tiene muy buen futuro. Y una vez terminado de trabajar, de estudiar en Valladolid, entra a trabajar como ayudante del cronista más poderoso del reino, de Pedro Mártir de Anglería. Pedro Mártir de Anglería existió en la realidad y era el Washington Post del siglo XVI. O sea que en el siglo XVI las conquistas que empiezan a realizar los castellanos asombran a toda Europa. Pero si asombran a toda Europa es gracias a la pluma de Pedro Mártir de Anglería. Pedro Mártir de Anglería es un italiano que decide quedarse, después de la conquista de Granada, decide quedarse en Castilla porque piensa, oye, esta tierra es muy interesante. Y entonces, desde Castilla va a empezar a compilar todas las grandes conquistas que realice Castilla. Él las escribe, se entrevista con los protagonistas, las escribe y como tiene muy buenos contactos con el papado y con diferentes cortes, reinos europeos, pues envía sus crónicas a esos reinos y al papado. Y así que toda Europa se va enterando de lo que está conquistando España, Castilla, gracias a la pluma de Pedro Mártir. Bueno, pues Diego de Soto empieza a trabajar para Pedro Mártir. Para él es una oportunidad dorada, es una oportunidad de brillar bajo el sol. Mucha gente me pregunta, bueno, entonces, antes de eso, Diego de Soto conoce a Juan Sebastián Elcano y claro, él es vasco, Juan Sebastián Elcano es vasco y hay una buena química entre los dos. Y se caen muy bien. Pero Pedro Mártir de Anglería le manda a Diego de Soto a Sevilla para investigar, para recabar información sobre nuevas expediciones y una vez que recala en Sevilla, se da de bruces con historias alternativas que están contando a algunos de los 18 que regresaron. O sea que la historia oficial que está contando Juan Sebastián Elcano no tiene nada que ver con lo que están contando otros. Y entonces él dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empieza a investigar. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y ese Diego de Soto quién es? ¿Eres tú, Toni Gratacos Diego de Soto? Y yo realmente, después de pensarlo, dije, pues realmente soy yo, porque yo quería dar respuesta con esas 3 incógnitas del principio a una versión plausible de lo que ocurrió en la primera vuelta al mundo
Y con Diego de Soto, como investigador, me permito el lujo de poder entrar a través de sus ojos en la historia y poder ir descubriendo qué podía haber detrás de esa rivalidad entre Elcano y Magallanes. Y luego, para establecer bien claro cuál es la estructura de la novela, además de sacar del bolsillo el personaje de Diego de Soto, lo que dejo bien claro desde el principio es que esta novela ocurre en 3 escenarios totalmente diferentes. El primero es Valladolid. Vamos a ver, Valladolid en el siglo XVI era el Washington del siglo XVI. O sea, que Valladolid era posiblemente la ciudad más poderosa de Europa de la noche a la mañana. Ahí transcurre la novela a caballo con Sevilla, que estamos tan acostumbrados a ir a Sevilla, todos seguramente habremos pasado por Sevilla, incluso habremos visitado el Real Alcázar. Bueno, pues que en el Real Alcázar está la Casa de Contratación. La Casa de Contratación era la NASA del siglo XVI. O sea, la NASA del siglo XVI estaba en Sevilla. Muchas veces tenemos la idea de que los conquistadores que fueron en el siglo XVI, oye, se subían a una nave porque no tenían dónde caerse muertos y, oye, de repente descubrían de casualidad las cosas. Y no, el tema era mucho más serio. O sea, la Casa de Contratación era un lugar donde trabajaba gente como piloto, como regidores, etcétera, en la organización y gestión de todas las conquistas de ultramar. O sea, la Casa de Contratación guardaba celosamente los mapas que se iban cartografiando a lomos de cada nueva expedición. Tened en cuenta que los mapas en su época eran, al igual que ahora la tecnología es el objeto más preciado de espionaje, en su momento el objeto más preciado de espionaje eran los mapas, porque el conocer cómo era el mundo y dónde estaban las Islas de las Especias, etcétera, eran fundamental en la rivalidad entre los reinos. Así que los 3 escenarios, el Washington del siglo XVI, Valladolid, la NASA del siglo XVI, Sevilla, y por último, el tercer escenario, los flashbacks que a lo largo de la historia nos llevan a los momentos clave de la expedición, en el que quedan constancia la rivalidad entre Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. A mí me gustaría seguir hablando de la novela. El problema es que si sigo hablando de la novela, claro, o sea, no la compraréis o dejaréis de leerla. Y eso no puede ser, porque tengo intención de escribir una segunda novela. Entonces, para eso se tiene que vender mucho la primera. Y además, sobre todo, no es tanto la venta o los no venta, sino sobre todo el que, oye, el tener la oportunidad como lector de coger un libro que no te hayan hecho ningún tipo, te hayan desvelado ni el final ni nada y poderlo disfrutar desde el principio, eso como escritor es la gratificación más grande que puede tener un escritor, para la redundancia. Así que por eso no puedo hablar mucho más de la novela. Pero sí que puedo poneros el contexto histórico del momento para que entendáis realmente que lo que cuento con Nadie lo sabe es una versión muy plausible de lo que podría haber sucedido en realidad. Entonces, para eso, ese contexto histórico, 3 cosas también. Mirad, a finales del siglo XV, ¿verdad? Sí, 1450 y tantos, cae Constantinopla. Con la caída de Constantinopla se interrumpe la ruta terrestre de las especias que había abierto Marco Polo. Las especias en ese momento tienen tanto valor o más que el oro en el mercado de Amberes. Con la interrupción de esa vía terrestre, solamente se puede acceder de una manera a las especias, que es por la vía marina. En ese momento hay 2 reinos en el sur de Europa que no son los protagonistas del tablero central europeo, que es Portugal por un lado y Castilla por el otro. No tienen más terreno para crecer, por tanto solo tienen una manera para hacerlo, que es lanzándose a la mar. Los motivos son puramente comerciales y económicos, y es que Portugal, el primero, dice, oye, si no se puede acceder a las especies por ruta terrestre, vamos a hacerlo por el mar. Y entonces son los primeros en dar la vuelta al cuerno africano y llegar hasta el estrecho de Malaca, el actual Singapur, para intercambiar las especias. Eso les hace muy rico. Y Castilla no quiere ir a la zaga. De hecho, Cristóbal Colón, el proyecto que les presenta a los reyes católicos no es descubrir un nuevo mundo, sino que es llegar a las islas de la especería a través de Occidente. Ya sabemos lo que ocurre luego. Con el objetivo de llegar hasta las Islas de las Especias, tropieza un continente nuevo. Y eso reabre la rivalidad entre Portugal y Castilla. ¿Por qué? Porque los dos se dan cuenta de que hay que comerse el mundo que todavía no se acaba de dibujar
hay que dibujarlo y comérselo. Entonces empieza una rivalidad entre los dos reinos brutal. Tan brutal que el Papa tiene que intervenir y decir, señores, entre dos reinos cristianos no pueden pelearse. Así que vamos a trazar el Tratado de Tordesillas por el que dividimos la naranja, el mundo, en dos. La derecha de todo lo que se descubra para Portugal, la izquierda de todo lo que se descubra para Castilla. Y así, aquí paz y después gloria entre los dos reinos. Ese es el primer bosquejo del contexto histórico de la época, la rivalidad latente entre Portugal y Castilla por ver quién se come el mundo. Además, hay un tema en cuestión muy importante, que es que las islas de la especiería, el maná del que surgen todas las especias, está justo en el otro lado del mundo y no hay garantías ciertas de si las islas de la especiería caen en el lado castellano del Tratado de Tordesillas o en el lado portugués. Entonces, esa es la rivalidad entre los dos reinos. Pero es que a eso hay que añadirle una nueva guinda al pastel. Y es que en 1516 muere Fernando de Aragón, el rey católico, y como Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca, ha muerto, en vez de coronar a Juana la Loca como reina de Castilla, se nombra a un chico extranjero que será Carlos I y V de Alemania. Carlos I y V de Alemania llega a Castilla como rey de Castilla y Aragón con apenas 18, 17 años, hecho un pipiolito, sin hablar ni una palabra de castellano y rodeado de todo un séquito de flamencos que no hablan nadie castellano. O sea, os podéis imaginar cómo debieron recibir las Cortes de Castilla en Valladolid a ese nuevo rey y a su séquito. O sea, no hace falta ser un lince para imaginárselo. O sea, debían estar con las garras bien afiladas. ¿Por qué? Porque Castilla acababa de descubrir nuevas tierras que les generaban mucha riqueza. Entonces, claro, esa riqueza, parte de la riqueza llegaba de nuevo a Castilla y lo que no querían las Cortes de Castilla, lo que no querían era que el nuevo rey, con sus ínfulas de ser nombrado emperador del Sacro Imperio Germánico, lo que no querían era que se gastase toda esa riqueza en sus batallas europeas. Así que la llegada de un rey extranjero, o sea, la rivalidad entre los dos reinos, la entrada de un rey extranjero en Castilla que apenas sabe hablar castellano y hecho un pipiolín, y a eso ya la guinda suprema. Y es que en ese contexto llama a la puerta un portugués llamado Fernando Magallanes, que primero ha trabajado siempre para las Cortes de Portugal, pero que la visión que tiene, el rey de Portugal ha dicho, oye, no me interesa tu visión. ¿Cuál es esa visión? Fernando Magallanes le dice al rey de Portugal, le dice, oye, yo creo que podemos llegar a las Islas de las Especies por un paso más corto a través de Occidente, porque yo estoy convencido que en el continente americano hay un estrecho, una vía de agua que nos puede comunicar con los mares orientales. El rey portugués le dice, mira, Fernandito, no me interesa. Y entonces Fernando dice, pues, oye, se va a Valladolid, llama a las puertas de Carlos I, V de Alemania, Carlos I, V de Alemania, hecho un pipiolín, recibe a Fernando Magallanes y se deja obnubilar por la visión que tiene Fernando Magallanes, quizá por un afán de emular a sus abuelos. Al fin y al cabo, los reyes católicos dijeron a Cristóbal Colón sí a una expedición que plantea exactamente lo mismo que plantea Fernando Magallanes. Oye, poder llegar a las Islas de las Especias a través de Occidente, porque yo estoy convencido que hay un paso que comunica el Atlántico con los mares orientales. Entonces, esto es el contexto histórico en el que ocurre, nadie lo sabe, y por el que se va desarrollando la novela y en el que se plantea una versión plausible. Yo creo que en modo alguno es hiriente. Mirad, cuando yo presenté este libro en Bilbao, bueno, antes de presentar este libro en Bilbao, uno de los primeros lectores que estaba en Bilbao, Juan Sebastián Elcano, es héroe nacional. Es tan héroe nacional que el 6 de septiembre se celebra los 500 años del regreso de Elcano a Sanlúcar y en Euskadi va a ser fiesta nacional, ¿eh? Solo os digo eso. Hay muchos vascos que no lo saben todavía, pero es fiesta nacional. Bueno, pues uno de los primeros lectores que me contactó con Twitter era vasco, tal. Entonces vi que su pequeña biografía en Twitter estaba toda escrita en euskera y me dijo, ya he comprado tu libro, voy a empezar a leerlo. Yo pensé, ostras, Dios mío, a ver qué pasa, a ver qué me dice este vasco y tal. O sea, yo ya me quedé tranquilo cuando el vasco en cuestión y tal se acabó de leer el libro, me dijo, oye, me ha encantado el libro. O sea, que yo eso me quité la espina de tal. Yo lo único que pido es, esto es una novela de ficción y hay que entenderla en clave de ficción.
Todos los hechos que ocurren en la novela, todos los hechos históricos, son ciertos porque yo lo que quería era utilizar como trampolín los hechos históricos para dar un doble salto con tirabuzón y tirarme a la piscina. Pero los hechos históricos son ciertos. He dicho que no quería hablar más del libro, pero sí que quiero hablar una última cosa que ha apuntado Javier, que me ha preguntado antes Javier, sobre el libro. ¿Qué había aprendido yo en mi trayecto personal de la escritura del libro? Entonces, mirad, yo cuando fui documentándome sobre la gesta del Cano, pues realmente me quedé como con 5 características importantes de la gesta que luego, sin saberlo, yo a su manera fue introduciendo a mi propia gesta. ¿Cuál ha sido mi gesta? Queda muy pretencioso decir, oye, no, ¿qué estás comparando tu gesta con la de Juan Sebastián Elcano? Por favor, no tiene nada que ver y no la quiero comparar. Pero en esta vida todos nos ponemos nuestros retos, nuestras gestas. Mirad, al final del libro yo doy la opción al lector de que me escriba por mail pidiéndome las notas históricas en las que yo le cuento lo que hay verdad y lo que hay de mentira o de inventado en Nadie lo sabe. Entonces uno de los lectores me escribió, oye, me ha encantado el libro, mándame las notas históricas. Oye, hace 500 años sí que había gestas, no como ahora que ya no hay gestas. Entonces a mí ese mail me dejó un poco triste porque pensé, oye, qué pena pensar que ya no hay gestas, ¿no? Es verdad que ya no se puede dar a primera vuelta al mundo, pero todos a nuestra manera tenemos nuestras propias gestas, nuestros retos personales, porque al fin y al cabo son la esencia de la vida, los retos que nos podamos trazar. Entonces, yo lo que quería compartir con vosotros son como las 5 características que aprendí de la gesta de Magallanes y que incorporé en mi propia gesta, que fue, oye, ponerme a escribir un libro cuando yo no había escrito un libro en mi vida. Entonces, mirad, lo primero que aprendí de Magallanes es que tiene que haber preparación. ¿Vale? Fernando Magallanes, cuando llama a las puertas del rey de Castilla, él ya ha viajado con Portugal hasta el estrecho de Malaca. O sea que él es un hombre de mar que conoce perfectamente cuál es la manera de ser de una expedición. O sea, él tiene ya la preparación, conoce sus posibilidades. Yo cuando empecé a escribir, mirad, esto fue, yo os lo he contado, os he dicho que yo en un principio quiero diseñar una serie y me doy cuenta de que no puedo vender yo esa serie porque no soy nadie y entonces me digo, oye, pues voy a escribir una novela. Entonces en ese momento me vuelvo hacia mi mujer y le digo, oye, cariño, que es que he decidido escribir una novela. ¿Me dejas? O sea, es muy importante eso, ¿me dejas? Porque es que si ella me iba a decir, pues mira, ni de coña, ponte a buscar trabajo, yo en ese momento no hubiese podido escribir la novela. O sea, que Fernando Magallanes, o sea, lo que quiero decir con eso es que en el reto que nos podamos tratar, nadie viaja solo. Fernando Magallanes necesitó, el apoyo de Carlos I, V de Alemania. Necesitó el apoyo de los 4 capitanes que viajaban en la expedición, de los 200 y pico marineros que viajaban con la expedición, porque él solo no lo hubiese hecho. Yo, en la preparación, el saber que no viajas solo, el pedir permiso a mi mujer fue muy importante, porque si no, no hubiese habido mi particular reto. Luego es muy importante conocer, cuando uno establece un reto, conocer nuestras posibilidades. Fernando Magallanes conocía sus posibilidades, sabía que lo podía hacer. Sabía que podía embarcarse en una expedición y ser nombrado capitán general. ¿Cómo sabía yo que podía ser capaz de escribir? Pues mirad, por una cosa muy sencilla. O sea, yo siempre he sabido, queda muy mal, parece pretencioso, pero entenderéis lo que quiero decir. Yo siempre he sabido que escribía bien, no porque me lea y sé que escribo bien, sino porque a mí en segundo de primaria o en quinto, no sé en qué curso fue, porque en segundo y en quinto tuve al mismo profesor encargado de curso, en el Colegio La Farga, en Barcelona, me dijo ese profesor, que se llama Luis Cañón, me dijo, oye, Toni, escribes muy bien. Entonces a mí en ese momento, a mí no me llamó la atención eso, oye, Toni, escribes muy bien. Pensé, bueno, ¿y qué? Pero esa semilla se quedó dentro de mi cerebro. Y esa semilla, con el tiempo, ha ido germinando con la conciencia clara de que, oye, tengo un talento y es que sé escribir bien. Entonces es muy importante a nuestros hijos, o si somos profesores, a nuestros alumnos, saber siempre cultivar o saber señalar el talento que tengan nuestros hijos o nuestros estudiantes, porque de esos talentos, si se los señalamos, ellos serán conscientes y podrán crecer, ¿vale? La preparación, clarísimo, ¿no? Una vez que uno tiene la preparación, la siguiente cosa que yo aprendí de esa gesta de Magallanes, incorporar a mi propia gesta, que era, me voy a poner a escribir un libro, fue la determinación. O sea, Fernando Magallanes, cuando se lanza a la aventura,
y se pone y sale de Sanlúcar de Barrameda, o sea, la expedición avanza todos los días. No llegan al continente americano y dicen, oye, qué bonita esta playa, ¿por qué no nos quedamos hoy? Jamás, o sea, llevan un cuaderno de bitácora y con el cuaderno de bitácora hacen todo el día, supervisan todos los días lo que han ido avanzando. Yo, cuando me pongo a escribir, una vez que documento todo el libro de pe a pa, o sea, yo no decido que no me voy a poner a escribir ninguna palabra del libro hasta que no tenga el argumento escrito, y de hecho lo tengo escrito en 2 cuadernos a lápiz, tengo escrito el argumento de pe a pa. Yo hasta que no tuve cerrado todo el argumento dije, oye, yo no me voy a poner a escribir. Todos somos conscientes muchas veces, oye, ¿cuántos hemos empezado a leer una novela en la que decimos, ostras, pero qué bien está esta novela, oh, qué pasada, tal, no sé qué, llegamos de repente a la parte final y dices, ostras, me han tomado el pelo, o sea, la han cerrado, pim pam pum, bocadillo de atún, lo han atado mal, o sea, yo no quería que eso me sucediese. Por tanto, dije, me voy a documentar perfectamente. Y una vez totalmente documentado y totalmente sabido el argumento, dije, 15 de octubre del año 2018. 15 de octubre del año 2018, ese día me pongo a escribir la primera palabra del libro. Yo no sé cómo va a ser el viaje, pero lo que tengo muy claro es que me tengo que medir al igual que Magallanes. Entonces yo decido, yo sé que tengo que escribir un libro gordo de más o menos 120.000 palabras. ¿Por qué? Porque tengo un argumento lo suficientemente sólido como para que sea un libro grande. Entonces miro, oye, ¿qué ocupa un libro grande? La verdad es que queda como muy rupestre que os lo cuente así, pero digo, oye, 120.000 palabras. Digo, bueno, pues yo tengo que escribir 120.000 palabras. Y entonces lo que me hago todos los días es, digo, oye, pues yo lo que me voy a poner es 10 cuadritos en blanco, todos los días, escritos como si estuviésemos jugando a barcos. Y digo, vale, cada cuadrito va a ser 20 minutos. Y en cada 20 minutos voy a escribir 100 palabras. ¿Por qué? Porque yo desde el principio digo, oye, todos los días voy a escribir 100 palabras. Me voy a medir. Y esas 100 palabras, todos los días voy a escribir 1000 palabras para llegar al viernes y tener 5000 palabras escritas. Esa es mi manera de medirme. Mirad, yo una vez tuve la tentación, una vez que me quedé en paro, tuve la tentación de ponerme a escribir una novela. Duré 10 días. ¿Por qué? Porque no tenía ni preparación, no me medí, o sea, vamos, fue horrible. Y dije, esto, por favor, yo no me pongo a escribir una novela. Así que esta vez lo tenía muy claro y yo me tenía que medir. Entonces, yo lo sigo haciendo, ahora cuando escribo yo me pongo el cronómetro del iPhone, me lo pongo 20 minutos. Y en esos 20 minutos yo sé que tengo que escribir 100 palabras. Mi tiempo de trabajo son 3 horas y 20 minutos. O sea, en 3 horas y 20 minutos a mí tienen que salir 1000 palabras. Y así llego hasta el viernes. Y el viernes llego a las 5000 palabras. Si yo por lo que sea, oye, no he llegado a las 5000 palabras y me quedan 4300, yo sé que el fin de semana tengo que escribir las 700 palabras restantes. Esa es mi manera de avanzar. Y esa era mi manera, o sea, centrarse en el hoy. Vamos a ver, ¿cuántas veces nos pasa que tenemos que hacer algo y hacemos un dibujo de lo que tenemos que hacer y nos decimos, ostras, lo que tengo que hacer hoy, qué barbaridad? O sea, hay que centrarse en el minuto a minuto. O sea, que yo tengo un dicho, yo escuché un dicho, no sé dónde, porque nadie lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado, os lo prometo, que es que si te quieres comer un diplodocus, si nos ponen un diplodocus aquí encima de la mesa y te dicen, cómetelo, o sea, es imposible, no te lo vas a comer, porque solo verlo dices, pero ¿por dónde empiezo? La única manera de comerte un diplodocus es que te lo partan a cachitos. Y entonces a cachitos te lo van poniendo en una mesa y entonces sí que vas comiéndote el diplodocus. Esa era mi manera. 1000 palabras al día. Esa es la determinación. En esa determinación también hay, mirad, cuando llego a las 60.000 palabras, porque el escribir 1000 palabras al día implica jamás leer lo que has escrito el día anterior. Tú ya sabes que las 1000 palabras que he escrito el día anterior están bien. Por tanto, yo no las revisaba nunca. Pero claro, cuando llegué a las 50.000 palabras, dije, oye, Tony, vamos a ver, esta es tu primera novela, a lo mejor estás haciendo el idiota. O sea, que ¿por qué no te paras, dejas de escribir y te pones a leer qué diantres has estado escribiendo? Porque a lo mejor no tiene ningún sentido. Entonces, tuve la tentación, pero en ese momento un hermano mío, que no tiene nada que ver con el mundo literario, me dijo, Tony, ni se te ocurra. O sea, termina de escribir y una vez que termines de escribir, empieza a revisar. O sea, doy gracias a Dios por el consejo que me dio este hermano mío, porque si no yo seguiría escribiendo. Todos sois conscientes de que cuando os ponéis a escribir una cosa, siempre se puede revisar, siempre se puede hacer mejor. Hay este adjetivo, hay este punto, hay esta palabra, tal. Siempre se puede escribir mejor. Por tanto, todavía seguiría perdido en la revisión. Y además, eso también lo aprendí, el no detenerse, lo aprendí de la expedición Magallanes. Mirad, solamente hay un momento antes de descubrir el estrecho Magallanes en la que Fernando Magallanes detiene la expedición. Llegan al continente americano, empiezan a descender. Toda la tripulación dice, ¿dónde nos lleva este portugués? Nos está llevando a la perdición. Nadie sabe que hay un estrecho, nadie sabe que puede haber una vía de agua, salvo Magallanes, que está convencido que la hay.
van yendo hacia el sur, no encuentran el estrecho y la expedición le dice, por favor, nos morimos de frío, deténgase. Y Fernando Magallanes decide escucharlos. Ese fue uno de los grandes errores de Fernando Magallanes, detenerse. Porque el haberse detenido en el puerto de San Julián, en la Patagonia, le supuso un motín que tuvo que exterminar, cortar de raíz, cortando la cabeza de los capitanes de la expedición. Entonces, si no se hubiese detenido, de hecho hay muchos historiadores que piensan que si Fernando Magallanes no se hubiese detenido, a lo mejor no hubiese tenido ese motín, ¿vale? O sea, una vez que tú tienes la determinación, que es la segunda clave del aprendizaje de la expedición de Magallanes, no detenerse hasta el final. La tercera, esquivar la prepotencia. Mirad, mañana se cumplen 501 días, justamente mañana, de la muerte de Fernando Magallanes. ¿Sabéis por qué murió Fernando Magallanes? Mirad. Fernando Magallanes, una vez que descubre el estrecho de Magallanes, Fernando Magallanes, pues imaginaos, si fueses Fernando Magallanes, has tenido a 200 personas todo el día diciéndote ¿dónde nos lleva este desgraciado? ¿Dónde nos lleva este desgraciado? ¿Dónde nos lleva este desgraciado? Y finalmente descubres el estrecho, consigues cruzarlo y llegas a los mares orientales. O sea, es para decirles a los demás, no os dais cuenta, tenía razón. O sea, que se sintió el dios del mundo, Fernando Magallanes en ese momento. Venía validada su visión. Pero entonces se encuentra con un océano Pacífico mucho más grande de lo que pensaban que era y una travesía de 100 días en lo que solamente recalan en 2 islotes en los que no hay ni conejos para cazar y en la que prácticamente queda diezmada la expedición. Pero luego llegan finalmente a las actuales Filipinas y allí son recibidos como héroes por los indígenas allí. Los indígenas se someten rápidamente, se convierten todos al cristianismo rapidísimamente, todos se someten como ciudadanos del nuevo emperador europeo, o sea que todo sonríe a Fernando Magallanes, menos hay una pequeña tribu en una isla al lado, en la isla de Mactán, que dice que ellos no van a pagar los tributos. Y entonces Fernando Magallanes, que está muy crecido, dice, pero bueno, esa tribu, a mí se va a encarar conmigo, pero sí, soy el rey del mundo. Y además, ostras, ¿qué día es hoy? Hombre, pero si es 27 de abril. 27 de abril, para todo catalán lo sabemos, es la Virgen de Montserrat. Y Fernando Magallanes era un forofo de la Virgen de Montserrat. Y estaba convencido que si iba el 27 de abril con 3 chalupas y varios acompañantes de la tribu amiga a reclamar los tributos a esta tribu vecina, estaba convencido que no le iba a pasar nada. Bueno, pues esa prepotencia le causó la muerte, porque allí murió en las playas de Mactán, asesinado por Lapu-Lapu. Entonces, ese esquivar la prepotencia se me quedó en mi cabeza. Entonces, mirad, cuando yo acabé de escribir el libro, me puse a revisarlo, ¿vale? Entonces, a medida que lo iba revisando, entonces se lo pasé a mi mujer. Mi mujer, entonces, a medida que lo iba revisando y lo iba leyendo, decía, oye, Toni, esto está muy bien. Oye, no penséis que por ser mi mujer es condescendiente. Para empezar, mi mujer es navarra y es muy crítica. O sea, que si no le hubiese gustado, hubiese dicho, oye, esto me parece una porquería. Entonces, ella me iba diciendo, oye, Toni, esto está muy bien. Tal, y yo, joder, pues está bien, tal. Entonces, se lo pasé luego a mi hija, a otra hija mía. Y me dijo, oye, papá, esto está muy bien. Entonces, yo ya, con el libro revisado, dije, bueno, pues ¿ahora qué hago? Entonces, entré en internet. Oye, ¿qué se hace con un manuscrito? Y entonces vi que hay 2 opciones. Lo puedes mandar a una editorial o lo puedes mandar a una agencia literaria. Si tú lo mandas a una editorial, no te van a hacer ni caso. Generalmente, ni caso. ¿Por qué? Porque una editorial, yo no lo sabía, pero una editorial, la gente escribe muchas novelas y escribe mucho la gente. Y entonces se manda mucho material sin solicitar a las editoriales. Las editoriales no tienen tiempo de atender todos los manuscritos que se envían y, por tanto, prácticamente no abren manuscritos que se envían anónimamente. Tú tienes que ir a través, tu puerta de entrada siempre es una agencia literaria. La agencia literaria tiene ya los contactos, es el primer filtro, y si una agencia literaria te dice, oye, me encanta ese manuscrito, te quiero representar, es muy fácil que la agencia literaria te coloque en una editorial. Bueno, pues yo se lo mandé a una de las mejores agencias literarias de este país, que está en Barcelona. Eso fue en diciembre del 2019. Y 13 de marzo del 2020 me contestan. Me contestan y me dicen, oye, Toni, estoy viendo Indiana Jones por la noche, abro el móvil, miro mails y me dicen, oye, Toni, hemos leído tu manuscrito y te queremos representar. Yo ese día digo, joder, perdón, soy muy mal hablado. Me dicen, señor, soy un escritor. Entonces ese día fue alucinante. Dijo, ostras, porque si me representa la agencia literaria, ya está clarísimo. Lo pasa. Ocurre un pequeño detalle, que es que el 13 de marzo del 2020 fue el mismo día que Pedro Sánchez anuncia el confinamiento. Entonces, para mí el confinamiento fue brutal, porque ese confinamiento dije, como soy escritor, me voy a empezar a documentar para una nueva novela, porque me van a pedir una nueva novela. Pero entonces llegamos al mes de septiembre del 2020 y en septiembre del 2020 me dicen,
la agencia me dice, oye, Tony, te vamos a seguir representando, pero que sepas que el mundo COVID ha trastocado los planes de una editorial y ahora mismo quieren apostar sobre seguro. Y un autor novel nos está costando por primera vez. Lo vamos a enviar a 6 editoriales y a ver qué pasa. No te confíes. Pero yo pensé, por favor, 6 editoriales. Si una de las mejores agencias editoriales de este país me ha dicho que sí, ¿cómo me va a decir que no? 6 editoriales, alguna me dirá que sí. Bueno, espero de septiembre, del 2020 a marzo del 2021, 6 meses, el mundo editorial es muy lento, y me contestan que no. La última editorial me contesta que no les interesa el manuscrito. Yo ahí digo, me esquivarra prepotente, Dios mío, pero yo que ya me creía que había tocado el cielo. Y ese día, en marzo del 2021, ese día fue uno de los peores de mi vida. Dije, pero debemos mirar al cielo y dije, pero señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Me dice una agencia literaria que sí y ahora me están diciendo 6 editoriales que no. No entiendo, ¿vale? Entonces, cuarta clave que hay que aprender, en este caso, ahora sí que quiero hablar de Juan Sebastián Elcano, de la paciencia y de no rendirse jamás. Vamos a ver, Juan Sebastián Elcano, hemos escuchado por activa y por pasiva, y Elisa lo puede desmentir también, que es que cuando Fernando Magallanes muere en la expedición, Juan Sebastián Elcano es nombrado capitán general. Eso es mentira. O sea, Juan Sebastián Elcano no fue nombrado capitán general en su vida. O sea, en su vida. Lo que ocurre es una cosa, que es que cuando ya han llegado a las Islas de las Especias, y ya han cumplido su misión, quedan 2 naves. Él no es el capitán general. El capitán general es otra persona que, si me corrige Elisa, es Espinosa, ¿no? Entonces, ese es Gonzalo Gómez de Espinosa. Él es el capitán general de la expedición diezmada porque solo quedan 2 naves. Pero cuando van a partir, una de las naves no puede partir, la de Gómez de Espinosa no puede partir porque no está en condiciones de realizar el viaje de regreso a Castilla. Y entonces Juan Sebastián Elcano decide iniciar el viaje. Y toma la siguiente decisión. Dice, oye, ¿por dónde regreso? ¿Por dónde me he vuelto, que ya lo conozco, o regreso por el otro lado? Entonces, ahí es donde entra la visión, la valentía, el tesón de Juan Sebastián Elcano, porque él decide en ese momento regresar, completando la primera vuelta al mundo a través de circundando África, porque es el camino más corto. Pero claro, ese camino está plagado de peligros extremos. Y es que no os olvidéis, el Tratado de Tordesillas sigue funcionando. Y esa parte del mundo es parte portuguesa. Y hasta sus oídos ha llegado de que Portugal ha mandado orden expresa de que la expedición de Magallanes no puede regresar jamás de regreso a Castilla. Pero aún y así, Juan Sebastián Elcano, que es un vasco de los pies a la cabeza, dice, por mis narices que yo lo hago. Y entonces decide regresar rodeando toda la costa africana sin detenerse en ningún momento. Porque si él se detiene en uno de los puertos portugueses, sabe que le detendrán. Pasa, llega un momento ya casi antes de llegar a Canarias, ya la tripulación está tan agotada que no le queda más remedio a Juan Sebastián Elcano que decir, oye, vamos a hacer tierra para coger provisiones porque si no, no vamos a regresar a Sevilla. O sea, esa es la gran proeza de Juan Sebastián Elcano. El remar siempre contra viento y marea. Entonces, volvemos a marzo del 2020, marzo del 2021, las 6 editoriales me han dicho que no, estoy en un momento que tengo que regresar y de acabar de dar la primera vuelta al mundo porque ya he descubierto el Estrecho Magallanes, que es que el libro gustó, pero ahora se ha quedado en tierra de nadie. Y entonces digo, oye, mira, pues ¿sabes qué? Hablo con la agencia literaria, le digo a la agencia literaria, oye, ¿qué hago? Y entonces ellos me dicen, mira, yo lo que te aconsejo es que guardes el manuscrito en un cajón y te escribas otra novela. Entonces le dije, oye, pero es que entonces siempre será un autor novel. O sea, no puede ser, esto será como el día de la marmota, siempre. Y entonces dije, oye, mira, yo si te parece lo voy a publicar en Amazon. ¿Vale? Y entonces me dicen, oye, pues si lo vas a publicar en Amazon no tiene ningún sentido que te representemos, no te vamos a representar. Yo, vale, genial. Me dicen mucha suerte porque publicar en Amazon hay muchos libros, no eres nadie, o sea, es muy difícil que salgas a flote. Pero yo tengo el convencimiento, 1, a mí una agencia literaria me ha dicho que el libro era muy bueno. Y luego 2, tengo otra cosa muy poderosa. Y es que cuando tú mandas un libro, cuando tú escribes un libro, claro, tú lo que necesitas es el feedback de la gente. Entonces, si tú le pasas a alguien, oye, he escrito un libro, te voy a mandar los 500 folios, esa persona no te va a tomar en serio. ¿Por qué? Porque va a haber 500 folios, no va a haber un libro detrás. Entonces yo lo que hice, una vez que
mandé el libro a la agencia literaria, autoedité 8 ejemplares, 10 ejemplares. Y entonces lo que hice es regalé a cada uno de mis hermanos un ejemplar y los demás los empecé a moviendo. Primero el círculo familiar. Bueno, pues una hermana mía está casada con Luis Jaureguizar, que en su vida había leído una novela. Libros, algún que otro, pero una novela en su vida. Entonces, cuando regalé el libro a mis hermanos, estábamos de vacaciones de Navidad en Barcelona, y entonces coge mi cuñado el libro, lo abre por la primera página y yo le dije, oye Luis, tú con que te leas la primera página, yo me conformo, me doy porque estás leído, ¿eh? Porque de verdad, con que te leas la primera. Y el tío, no sé si es por eso o porque también tiene genes vascos, se lee el libro en 4 días. O sea, dormíamos juntos esos días porque estábamos en casa de mi madre viviendo, y entonces llegaba por la noche yo y me decía, oye Toni, que es que no he parado de leer. Y yo, venga Luis, no me fastidies, pero si tú no lees. Alguien se lo leyó en 4 días y me dijo que era flipante. Claro, yo eso te dejaba con la incógnita de no sabía si es que era muy bueno o es que era una porquería, porque es que se lo había leído al final como una persona que no había leído en su vida. De hecho, mis hermanos se rieron, es que Luis no tiene ni idea, tal, hasta que ellos se lo leyeron, ¿vale? O sea, yo sabía eso, que una agencia literaria me había dicho que me querían representar, y por otro lado que mi cuñado Luis y un segundo círculo de gente que no me conocía se leían el libro y les había gustado. Por tanto, yo me decido a publicarlo en Amazon. El 6 de julio del 2021 sale publicado en Amazon. Y entonces ese día, bueno, antes de publicarlo, muy importante, hago yo las correcciones, contrato yo a una persona para que me haga las correcciones ortotipográficas, que me diseñen la portada, que me hagan la maquetación del libro. O sea, yo lo que quiero es que ese libro, a pesar de no ser de una editorial, que tenga cara y ojos para el comprador en Amazon. Y el 6 de julio del 2021 sale el libro a la venta en Amazon. Bueno, pues el libro, poco a poco, los lectores, no sé, la magia, el libro se empieza a vender. Además, oye, tiene su mérito. Yo en mi singladura con Amazon, ese libro ha acabado vendiendo 3.000 ejemplares. Os puede parecer, 3.000 ejemplares, por favor, vaya porquería. Oye, 3.000 ejemplares, cualquier editorial os puede decir, uno, yo vendía ese libro a 20 euros en papel y 10 euros en Kindle. O sea, lo vendía a precio de editorial. Y vender 3.000 libros sin ningún apoyo editorial, siendo un autor novel, es una pasada. Entonces, me empieza a funcionar muy bien, y entonces llegamos al mes de septiembre. Septiembre 2021. Septiembre de 2021, yo soy periodista, muchos de mis compañeros que estudiaron periodismo están muy bien colocados, entonces yo les iba mandando un libro, pero si les gustaba que me sacasen y tal, conseguí salir en La Sexta Noticias y en La Razón. Y a mí eso me dio mucha publicidad y me hizo vender mucho el libro. Pero claro, llegamos al mes de septiembre y yo veo que las ventas, yo no sé cómo funciona el mundo del libro. O sea, yo lo que quiero tener es algún contacto con alguien del mundo editorial para que me diga, no sé, que me enseñe un Excel para ver cómo son las ventas estándar de un nuevo título. Yo qué sé, saber algo del mundo editorial. Y entonces, en ese momento tengo un compañero de promoción que se llama Toni Fité, que yo sé que su hermana, Alba, es jefa de comunicación de Ediciones Destino, del Grupo Planeta. Entonces yo hablo con Toni de Toni, ¿me puedes pasar el número de teléfono de Alba? Porque quiero quedar con ella para que me cuente cómo es el mundo de una editorial. ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo puedo seguir vendiendo más libros? Me da el teléfono, ella vive en Barcelona, yo estoy en Madrid, pero ese fin de semana de septiembre justamente es la Feria del Libro Madrid, y entonces yo quedo con ella un domingo a las 12:30 en el Retiro, en plan espías, ¿vale? En el Retiro, en un banco del Retiro. Y entonces yo, antes de salir de casa, mi mujer me dice, Toni, ¿te llevas el libro, no, para Alba? Sí, pero cariño, joder, es que no he quedado con Alba para darle el libro, que va a pensar que he quedado con ella para que me lea el libro, y he quedado con ella para que me diga qué puedo hacer para vender más el libro. ¡Que le lleves el libro! Oye, como buena navarra, yo obedezco, le llevo el libro, quedo con Alba Fité en el Retiro, me atiende fenomenal, me dice, mira, Toni, un libro es algo mágico. O sea, tú lo que necesitas es picar piedra y hacer que haya los suficientes caballos blancos como para que tiren del libro y entonces se convierta en un éxito. Entonces me dio diferentes contactos de periodistas. Yo, Alba, fenomenal, muchísimas gracias. Oye, genial, gracias Alba, de verdad, muchas gracias. Ay, por cierto, te he traído el libro, tal, oye, por si lo quieres leer y tal. Entonces ella me dice, genial, pues se lo voy a pasar a una de nuestras escritoras de Destino para que te cuelgue en Instagram y tal, si quiere. Y yo, genial, genial, Alba, muchísimas gracias, adiós, adiós. Eso es el domingo, ¿vale? Domingo por la noche. A las 9:30 de la noche, de repente me manda un WhatsApp diciendo, Toni, escribes muy, muy, muy bien. 3 muis. O sea, que escribo bien. Entonces yo pienso, qué bien. A Alba no le ha dado el libro al final a ninguna de las escritoras y se lo ha empezado a leer en el AVE. Entonces, efectivamente, el lunes por la mañana me llama
y me dice, mira, Tony, me empecé ayer a leer las primeras 50 páginas del libro y es que, bueno, lo que me dijo, la verdad es que me sonrojó, me ruborizó porque era una pasada. Que tal, que había notado en esencia, que había notado el gusanillo de un manuscrito muy especial mientras le había leído las primeras 50 páginas. Entonces me dijo, mira, Tony, yo eso es algo que ya no hago porque yo no soy editora de Destino, soy jefe de comunicación. Pero he hablado con Emilio Rosales, que es el director del sello editorial, y le he dicho que se tiene que leer este libro. No te garantizo nada, pero se lo va a leer. Y además que sepas que Emili fue el editor de Carlos Ruiz Zafón. Yo. En ese momento a mí, tened en cuenta que mis 6 editoriales, en la parte trasera de mi cabeza, tengo que 6 editoriales me han dicho que no. Por tanto, yo no espero absolutamente nada de las editoriales, ¿vale? Nada. Sé que me va a decir que no. Digo, va, por favor, va a decir que no. Abro un pequeño paréntesis que no he contado. Estamos a lunes, ¿eh? Lunes del mes de septiembre, lunes después. Bueno, pues ese jueves por la mañana recibo un mail de Emilio Rosales diciendo, oye, Tony, estamos leyendo tu novela y nos gustaría tener una reunión contigo. Y digo, ostras, ¿pero qué está pasando? Esto es jueves, ¿eh? Y aquí abro un pequeño paréntesis. A mí a finales de agosto por Instagram, a raíz de haber salido en La Razón, otro sello editorial del grupo rival de Planeta, que es Random House, contactó conmigo por Instagram diciendo, oye, nos ha llamado la atención tu novela, te queremos representar. Yo entonces pensé, me dijo, ¿nos mandas tu novela? Yo en ese momento que me iba muy crecido pensé, ¿cómo que nos mandas su novela? O sea, que se lo compren. Pensé, ¿cómo les voy a mandar yo ahora su novela? Que se lo compren, ¿no? Si es que tiene mucho dinero. Pero bueno, llegó a principios de septiembre y yo en Madrid envié ese ejemplar a esa otra editorial, ¿vale? Cierro el paréntesis. Estamos en la semana del lunes que me ha llamado Alba para decirme que Emilio Rosales se va a leer el libro. Y el jueves, el mail de Emilio Rosales diciéndome que tengamos una reunión. Bueno, pues queréis creeros que ese mismo jueves por la tarde, el otro sello editorial me manda por Instagram y me dice, oye, Tony, que nos hemos leído el libro y queremos tener una reunión contigo. O sea, yo ese día dije, pero... Perdónate. Dije, señor, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, de verdad, no me diréis, oye, yo soy una persona creyente, pero es que si hay alguien aquí que no sea creyente es como para planteárselo, decir, oye, joder, qué casualidad. Es que ten en cuenta que el de arriba, o sea, yo creo que juega con las cartas marcadas. Y eso me lleva a la última parte de las claves que aprendí de Magallanes, que es el agradecimiento. Bueno, a raíz de esas dos, evidentemente, o sea, yo quedo con las dos editoriales la semana siguiente y cierro con la editorial que me interesa más en ese momento. Además, gracias a Dios, o sea, yo doy gracias a Dios de haber cerrado con Editorial Destino porque no sabéis cómo me ha cuidado, cómo ha apostado por el libro. O sea, tened en cuenta que para un autor novel, que yo no soy nadie y nadie lo sabe, o sea, han sacado una primera edición de 20.000 ejemplares, que es una barbaridad. O sea, es bastante inédito, bastante excepcional para tratarse de un autor novel y con una novela que ha escrito por primera vez. Entonces, el agradecimiento. Mirad, ¿sabéis lo que hizo Juan Sebastián Elcano solamente pisar pie en Sevilla? O sea, eran 18 personas que estaban hechas caldo, hechas polvo, sin comer prácticamente, o sea, o sea, terrible. Os podéis imaginar la imagen de los 18. Pues lo primero que hacen no es, por favor, necesito agua, por favor, necesito comer, por favor, necesito una cama para dormir. No, lo primero que hacen es van caminando hasta el convento de Nuestra Señora la Victoria para postrarse ante la imagen de Nuestra Señora la Victoria, y dar las gracias. O sea, esa imagen, la de Nuestra Señora la Victoria, existe todavía y está en la parroquia de Santa Ana de Triana, en Sevilla. Bueno, esa es la misma imagen en la que antes de partir Fernando Magallanes hizo pasar a toda la tripulación para despedirse de ella. No me diréis, o sea, cómo las cartas vienen marcadas desde arriba. O sea, la nave en la que regresa Juan Sebastián Elcano se llama Nuestra Señora la Victoria. La Victoria, o sea, te deja cuanto menos, oye, a lo mejor hay algo ahí arriba, ¿no? Entonces, agradecimiento. Agradecer, en este caso, primero a Dios. Agradecer luego a mi mujer, que me dejó, que confió en mí para poder escribir el libro. Agradecer a mi cuñado, agradecer a los primeros que me dijeron, oye, me gusta la novela. Agradecer a los 3.000 lectores que conseguí con la autopublicación de Amazon. Agradecer a Editorial Destino, a Alba Fité, sin la que no hubiese habido Editorial Destino. Y sin la que, por última instancia, no estaría aquí hoy contándoos este rollo sobre Nadie lo sabe. Así que muchísimas gracias. Ahora hablo el turno de preguntas, porque sé... a Elisa, porque sé que Elisa me va a disparar, ¿vale? Bueno, no hace falta. Si además no hemos terminado, ¿eh? O sea que... Pero...
vamos fatal, fatal de tiempo, te hemos dejado bien, ¿no? Todos teníamos preguntas. Voy a pasar un turno de preguntas, pero yo tengo alguna, ¿eh? Yo tengo alguna. Lo primero que quiero decirles es que esta es una novela de ficción, con persecuciones por callejuelas oscuras, con matones, con documentos que aparecen y aparecen otros que justifican los unos. Esta es una novela de ficción. La novela esta es de ficción. La historia que ha contado él está perfecta. No quiero decir que esta no lo esté, ¿eh? Vamos a ver. Me ha No, gustado, vamos. me ha gustado el No, libro, no, ¿eh? pero es que es lo que ustedes tienen que comprar la novela. Bien. Entonces, yo tenía una propuesta para el público, que ya sé que todos tienen teléfonos, que he visto las pantallas. Para la mayoría de ustedes, esto va a ser un enganche hasta el final. Para la inmensa mayoría. Para el 95-96%. Para los más curiosos les queda el móvil. Cuando encuentren un dato que no lo tengan muy claro, por ejemplo, cuando aparece un señor cruzando el puente de Triana, el puente de tablas de barcas, con un saco de patatas en 1524, o cuando una chica está poniendo un jarrón con girasoles, no estoy reventando nada, ¿eh? Pues eso, vayan a Google o vayan a Internet. Yo nada más que tengo una especie de castañuela, pero ustedes tienen teléfonos que los veo yo desde aquí. Y entérense un poquitín de la historia de todas esas cosas, porque también es interesante que sepamos lo que pasaba en el siglo XVI. Los cubiertos en las mesas y las servilletas, para que sepáis cómo comían, porque en esta novela hay unos banquetes pistonudos, ¿eh? Y para los historiadores e investigadores, que hay alguno, semos alguno, que decía uno, es una novela con una trama novedosa, crepitante. Ni más ni menos. ¿Pudo haber ocurrido? Nadie lo sabe. Eso es lo que yo quería decirles. Pero que la lean, desde luego. Tú. Muchas gracias, Elisa, ¿eh? Fíjate todo lo que tenía, ¿eh? Sí, jo. Tenía preguntas muy Y me he interesantes. quedado aquí. Sí. Pero bueno, podrás preguntar algo, No, quiero que la lean y que se hagan preguntas. Porque es muy difícil, muy difícil. Lo que ha hecho este señor, que lo estamos haciendo unos cuantos más en España en este momento, por ser los 500 años del retorno de la expedición de Magallanes, llevamos años trabajando en ello, es dificilísimo. Yo tengo aquí testigos que saben que de vez en cuando me he pasado una semana en Sevilla abriendo protocolos notariales, que están escritos hace 500... Ese señor lo sabe. Y María Santos, que está ahí, también, porque me ha acompañado. Protocolos notariales que no es abrir un libro de una biblioteca, que son unos tochos así, que al abrirlo queda un hueco en medio y que no sabes ni cómo pasar el papel para que no se te rompa, porque tiene 500 años y es de tela. Y a veces está pasada la tinta de las letras y no lo lees. Es muy difícil. Tú, por cierto, ¿tú en qué te has basado? ¿En Internet? ¿En documentación? Sí. ¿En Yo archivos? sí, o sea, yo tengo mucho menos mérito que Elisa. Porque, No, ¿y qué otros? ¿Qué otros? Quiero decir que yo si este libro lo tuviese tenido que documentar yéndome al archivo de Indias y viendo los legajos y tal, todavía estaría documentándome. Yo le debo, sobre todo, o sea, hoy en día, gracias a Internet, o sea, tienes, pues, Javier lo ha mencionado antes, o sea, el historiador chileno de finales del siglo XIX, Sí. José Toribio Medina, o sea, él sí que se dejó las pestañas en la Torre do Pombo en Lisboa y el archivo de Indias porque quiso compilar todos los documentos relativos a la expedición Magallanes. Y entonces tiene además como su tesis doctoral sobre la expedición de Magallanes y realmente es una maravilla. Y ese libro cayó en mis manos por una biblioteca digital americana en la que me lo bajé. Como a mí. Sí, sí, A sí. través de Alucinante. O sea. Hablando de José Toribio de Medina, cuando yo he querido documentarme para mi libro, que ya se lo contaré, que sale el mes que viene, tampoco encontré nada en España. Y me ayudaron desde Argentina, porque además del Océano Pacífico, José Toribio tiene el veneciano Sebastián Caboto, que es otra expedición más que salió de España en 2 tomos. No la teníamos en España, ha habido que pedirla. Lo hay en digital, pero no, para ir y venir, para poderlo leer entero es un lío. Entonces, es que nos falta también documentación en España, y a lo mejor está en Chile o está en Argentina. Y para eso hace falta tener amigos en el fin del mundo. Pero los tenemos. Yo ya no quiero hablar más, pero por favor,
¿Tú tienes algo? Si no, damos el turno. Andamos muy mal. El tiempo para... Abrimos Yo un creo que turno. va a ser mejor. Abrimos un turno de preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí. O sea, tened en cuenta lo siguiente, ¿eh? Si nadie pregunta nada, será la primera vez en las presentaciones que he hecho que nadie pregunta nada, ¿eh? O sea, ¿quién tiene que preguntar algo de Santander, no? ¿No? Vamos a ver. Todos lo tenéis claro todo esto, porque yo no lo tenía claro hace ni los 4 años que lleva él, ni los 8 que llevo yo. A mí en el colegio no me lo habían enseñado esto. Se descubrió el estrecho, llegaron a Filipinas, se saltan las Marianas, se saltan todo lo demás, y después pues ya volvieron, dieron la vuelta al mundo y qué bien. Ya. Es más, yo tengo hecho un trabajo que desde que Colón en el 92 llega a América a que muere Felipe II, nos lo habían metido en 7 u 8 páginas. Y son más de 100 años. O sea, que eso es lo que la mayoría hemos estudiado. Los historiadores un poco más. Benjamín, ¿alguna pregunta? Espera un poco. Es que ese señor también investiga, ¿eh? Sí. Además es Sen, marino. sen. Y además es marino. Hola, soy Benjamín. Una sola pregunta. ¿Ha podido usted entender por qué Magallanes va a las Filipinas y no va directamente a las Islas de la Especiería? Yo creo porque no, realmente no. Yo creo que es que, bueno, en el fondo están, o sea, como el Pacífico es mucho más grande de lo que ellos piensan, pues eso les lleva realmente a acabar en Filipinas en vez de las Islas de la Especiería. Entonces, yo creo que esa es la única razón, realmente. De acuerdo. Claro, Muchas es que fueron gracias. 100 días, claro, es que ellos pensaban que el mundo era un pelín más pequeñito de lo que luego acabó siendo. Y entonces el Pacífico fue una carnicería para ellos. Sí, sí. Muchas gracias. Más. ¿Nadie pregunta nada? Sí. ¿Nadie? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues sí, vale, bien, bien. Así ya ha quedado salvado el pabellón de Santanderino, ¿eh? O sea que... Que conste Sí. que yo he hecho muchas preguntas antes de venir aquí, que las tenía, ¿eh? Pero ya. Yo la verdad es que no quería preguntar nada, sino agradecerle de las dos partes de su presentación. La primera es sobre el contenido del libro y la segunda es sobre cómo lo ha escrito y esa comparación tan interesante que ha hecho de cada uno de los puntos del libro con su propia vida. Agradecerle mucho que la haya hecho porque me ha parecido muy, muy interesante, muy ilustrativa y recomendarle que en las futuras presentaciones, que puede parecer a lo mejor que contar su propia Sí. vida a veces Sí, pues claro, es, sí. puede parecer más frívolo, yo creo que al contrario, le animo mucho a que lo haga porque pues también las presentaciones de libros yo creo que tienen que incluir un poco las vivencias y sufrimientos de los escritores y Sí. cuál es el camino para conseguir publicar, que no es nada sencillo. Y nada, decirle que me ha parecido interesantísimo y que muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Estoy diciendo que no tengo comisión, ¿eh? Que lo estoy diciendo porque yo que en este momento, los que me conocéis sabéis que tengo bastante que hacer, me lo he metido del viernes acá, del viernes, como tu cuñado Luis, de viernes ayer a mediodía. Te lleva una novela de ficción que tiene intrínculos por todas las esquinas. Te engancha, de verdad. No, es que no puedes decir otra cosa. Te engancha y tienes que seguir, no te queda más remedio. Así que leerlo. Bueno, oye, Elisa, muchísimas gracias. ¿eh? No, pero O sea que- es verdad. Bueno, muchísimas gracias una vez más, de verdad. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. O sea, oye, a lo mejor me pasa un poco de rollo tal. O sea, perdón a mis contertulios, a Elisa y a Javier, porque a lo mejor tenían preguntas y, oye, no se Claro las... pero es que el de verdad, tiempo, estos perdonadme, ¿eh? señores tienen que cenar. Vale, y de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Me parece que el libro, si a alguien le interesa, no es obligatorio, porque además no estamos en una librería, pero bueno, que si a alguien le interesa, lo puede comprar y yo se lo dedico encantado a la vida, ¿eh? ¿Vale? Muchísimas gracias.